Este es un podcast para todas aquellas personas que desean fortalecer su vida a través de Alcohólicos Anónimos. Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast de Alcohólicos Anónimos. Estamos en el estudio del primer paso. Mi nombre es Roberto, me acompaña el compañero William. Hola, qué gusto Roberto, qué gusto con toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo soy William y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y quiero dar fortaleza, experiencia y esperanza. Vamos a realizar un pequeño análisis de lo que es el estudio del primer paso, ya que el primer paso es esencial para cruzar todo el programa, pero hay que también entender que el primer paso justamente es la piedra en la cual muchos alcohólicos se topan y no pueden progresar o avanzar o identificarse o ni siquiera empezar en el programa. Hablando un poco de la experiencia personal, fue un paso que a mí me tomó mucho tiempo dar porque como alcohólico en actividad, obviamente pues para mí era muy difícil primero admitir el alcoholismo. Entonces, William es una persona que ha estudiado a profundidad este primer paso y yo he planteado un par de preguntas que me gustaría que me ayude a resolverlas, obviamente con su experiencia personal. William, yo tengo una pregunta clave que siempre se dan en las salas con las personas que recién están llegando a Alcohólicos Anónimos, y es básicamente ¿por qué es tan difícil admitir la derrota total con el alcohol? Una interesante pregunta y que me costó bastante tiempo también poderla aceptar, poderla conocer y pues el día también poderla transmitir un poco de mi experiencia respecto a esta parte de la derrota. Una de las cosas que yo puedo entender cuando entré a la comunidad de Alcohólicos Anónimos es que como alcohólico que soy, pues sufro de múltiples puntos, múltiples cosas que me van pasando durante mi vida, defectos de carácter, pero se desencadena mucho en que tengo un egocentrismo bastante fuerte. Y por eso yo poderme derrotar, poder decir que necesito ayuda, me cuesta tanto porque soy una persona soberbia que no sabe cómo ponerle fin a este problema que tengo del alcohol. Y a mí me pasó durante bastante tiempo, porque prácticamente yo recuerdo que a los 20 años hice mi primer test de Alcohólicos Anónimos, en el que prácticamente respondí afirmativo a 10 de las 12 preguntas que son. ¿Y qué ocurre? Obviamente en esa época, como yo veía que las demás personas pues en mi círculo social consumían alcohol o estaban en el mundo del alcohol, decían, no, yo no soy alcohólico, eso es normal, todo está así. Y por eso me autoengañaba pensando de que eso era normal. Pero luego, poco a poco, pues fue más fuerte el alcoholismo que yo tuve, a tal punto en el que yo ya toqué un fondo muy fuerte y dije, no, ya necesito ayuda. Y creo que una de esas partes en las que uno también ve esa ayuda, de buscar ayuda, pues conlleva también a esa derrota y también a un paso de humildad que trae el programa. Perfecto. Yo puedo acotar también que obviamente me parece que la sociedad está tan socialmente aceptado el alcohol en todo evento o como algo que te da, que te integra, ¿no es cierto?, a unas reuniones, a un grupo social, que para un alcohólico que tiene adicción es mucho más difícil aceptar esa, ¿no es cierto?, esa afirmación de que uno es alcohólico como tal. Entonces, yo sí creo que este primer paso es complicado porque al encontrarnos en un mundo en el cual está socialmente aceptado o hasta valorado que bebas, que sepas tomarte una bebida alcohólica, es muy difícil para una persona que ya tiene la adicción y que ya ha tenido muchos problemas y como tú dijiste, fondos, admitir como tal que uno necesita ayuda y mucha más ayuda sobre todo de una comunidad que ya conoce y tiene la experiencia como es Alcohólicos Anónimos. William, yo quiero hacerte una pregunta también. Cuando tú consumías alcohol, ¿podías controlarte? ¿Podías decir cuándo vas a parar o no? ¿Esto por qué? Porque hay un párrafo en el primer paso que dice que nosotros no teníamos confianza o no podíamos tener confianza en nosotros mismos respecto del alcohol. ¿Tú podías parar o decidir cuándo parar el consumo? Con respecto a esta pregunta, pues se puede decir que mi vida alcohólica comienza a los 8 años. ¿Por qué parto de ahí? Porque prácticamente a un inicio una persona pues todavía no está deformado completamente. Tengo mi primer contacto con el alcohol, 14 años fue mi primera borrachera.
Y en la primera borrachera como que sentí un gusto por el alcohol. Ya como que me comenzó a dar una sensación que me sentía bastante confiable conmigo mismo, sentía que tenía superpoderes, más o menos por ese sentido. ¿Qué ocurre? Comienzo a consumir más, y pues prácticamente paso una línea invisible. Al momento que paso esta línea invisible, antes de eso podía decir que se podía más o menos como controlar, pero pasé esta línea y créeme que ya me perdí. Fueron desde los 18 años hasta los 30 aproximadamente que yo cumplí que no podía dejar de tomar. O sea, trataba de alguna manera, traté múltiples cosas, hasta que decía, ya creo que estoy loco, porque las personas también me decían, ay, consumes demasiado, ya trato de parar de tu forma de beber. Y prácticamente yo no podía dejar de parar porque luego de esto entiendo que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos me explican que hay dos formas que se manifiesta esta enfermedad, porque esta enfermedad del alcoholismo pues tiene dos síntomas, el uno que viene a ser una obsesión y el otro que viene a ser también una alergia. Y la obsesión comienzo a entender que yo necesitaba, concurrentemente me venían ideas de consumir. Que quería consumir, por ejemplo, cuando estaba haciendo un solazo, o que quería consumir cuando era ya viernes. No podía perderme yo un viernes porque no era yo. O necesitaba alguna fiesta y ya veía que se estaban divirtiendo, pero yo no podía porque necesitaba unos tragos. Y eso logré entender, y aquí en la comunidad tenía una obsesión. Y luego de esto, pues también que la alergia, al momento que ingresa el alcohol a mi cuerpo, necesito más, y pues después de eso ya me emborrachaba, y quería después el after del after y todo eso. Así que eso fue una de las cosas que me pasó a mí. No sé tú, Roberto, cómo fue tu inicio en esta parte de... Básicamente, yo también entiendo esto de la obsesión mental, ¿no es cierto? Y también entiendo que como la idea consecutiva, concurrente de que en todo evento tenía que estar el alcohol, siempre estaba presente en mi mente. Pero esto obviamente fue al final de mi carrera alcohólica, ¿no? De consumidor como tal. Pero al inicio la situación no era así. En las primeras etapas yo todavía podía controlar, y yo concuerdo mucho con esa alegoría que tú has dicho, que hay una línea invisible que de repente la crucé y se volvió una obsesión tan fuerte la del alcohol, que ya después estaba buscando alcohol donde yo iba. Entonces entiendo completamente esto, porque a mí me gusta asimilar esto de la obsesión mental como cuando a ti te gusta algo, te gusta alguien. Como que no le puedes sacar de la cabeza y estás fantaseando, imaginando. Entonces, si bien esta idea ya es recurrente dentro de la sociedad en sí, imagínate cuán más fuerte es en una persona que tiene adicción. O sea, se multiplica estas ideas de la obsesión mental y de querer incluir el alcohol en todo lo que está alrededor de nuestra vida. Eh, Ahora, ¿no es cierto? Yo creo que hay un tema sobre lo que dice que son las reservas. No sé si tú me podrías explicar qué es una reserva, o también habla en el libro de qué es de si un alcohólico puede albergar la idea de consumir alguna vez alcohol nuevamente. ¿Tú qué piensas respecto de eso? Esa es una excelente pregunta, porque esto de las reservas, bueno, uno cuando inicia en el programa de Alcohólicos Anónimos, yo por ejemplo en mi caso muy personal, sí llegué con una idea en el que podía yo, por ejemplo, poder tomar de una forma normal, ¿ya? Creí esa idea, sin embargo aquí me comienzan a explicar de que prácticamente para que funcione el programa no debo de querer ninguna copa de alcohol, porque obviamente comienza mi cabeza nuevamente a deformarse. ¿Qué ocurre? Esta parte de la que tú mencionas, yo entiendo que básicamente como alcohólico que soy, si es que tengo estas ideas recurrentes de que algún día voy a beber, de que algún día voy a tomar quizás una o dos copas, pues básicamente no va a ser así. Y obviamente si tengo esas ideas en mi cabeza, ¿qué va a ocurrir? Va a incitar posiblemente que yo cometa el acto de nuevamente volver a ingerir alcohol, y obviamente recaiga al punto donde estaba desde el inicio, que pues prácticamente pues a pesar de los años que se vayan cumpliendo en Alcohólicos Anónimos y lo que yo he aprendido que se vive un día a la vez, es que básicamente la enfermedad está ahí, no es curable. Lastimosamente esta enfermedad siempre va a estar conmigo, y la única forma en la que yo puedo tratarla es manejando bien el programa, y también pues obviamente trabajando solo por ese programa. Creo que es importante acotar que las reservas, todas aquellas ideas que una persona que no admite su alcoholismo como tal, las tiene presentes y vivas, ¿no es cierto? Es que yo admito que soy alcohólico, yo sé que voy a vivir un día a la vez, pero yo sé que si ese día decido beber,
y no es que me voy a controlar, eso es lo que se llama una reserva, albergar en la mente, ¿no es cierto?, una idea, una esperanza de que en algún momento podré levantarme una copa normalmente como lo hacen los demás. Entonces eso es lo que se habla respecto de las reservas, ¿cierto? Que es interesante lo que me has comentado, William. Ahora, también para dar introducción un poquito de una interpretación anterior a la pregunta, en el texto básicamente nos dice que en la primera edición de Alcohólicos Anónimos decía que esto solo le servía a las personas o alcohólicos que tenían un fondo muy bajo, o sea, un fondo muy fuerte, pero que con el paso de los tiempos, estas personas, hubieron personas que no llegaron tan al fondo, pero pudieron identificarse, ingresar al programa y recuperarse. Es decir, fueron personas que habían ido todavía con su esposa, con su trabajo, con su... Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué es esto del fondo? ¿Por qué uno no tiene que compararse en Alcohólicos Anónimos? Tu fondo tal vez sea más profundo que el mío o viceversa, y qué es lo que nos identifica como tal. Claro, esa parte del fondo, básicamente, pues es distinto en cada una de las personas, en cada uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos. Cada uno pues tiene un fondo, por ejemplo, para un compañero puede ser un fondo quedarse dormido ya en un tacho de basura y haber perdido todo, mientras que para otro compañero puede únicamente verle a la cara de su hija y decir, ya está aquí. Es decir, yo considero desde mi experiencia que es algo emocional bastante fuerte que uno tiene que pasar, como para decir, ya creo que pasé mucho, ya creo que me ridiculicé tanto como que para dejar de beber. Y obviamente en los primeros años de Alcohólicos Anónimos y los primeros miembros, pues en el libro que comentabas, se dice que muchas de las historias que ellos comentaban tenían fondos muy fuertes y quizás compañeros en esa época pues no podían identificarse a tal forma. Sin embargo, paulatinamente, mientras pasó esto, fue bonito porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo que conlleva el mensaje de Alcohólicos Anónimos, de cómo es el consumo, de lo que puede acarrear también el consumo, y es por ende que hoy en día puedo entender esto de los alcohólicos que, entre comillas, esto no está dentro de Alcohólicos Anónimos, pero yo he escuchado que son alcohólicos funcionales, con el objetivo pues que son personas que trabajan, tienen su casa, tienen sus negocios, pero en su vida alcohólica son todo un fracaso. Y eso pues también se puede decir palpado, porque en mi caso muy personal, yo no es que haya perdido todo, no es que haya quedado en la calle, no es que yo haya perdido a mi esposa, porque ni siquiera en ese caso estaba yo casado, pero la parte en la que yo decía, ya mi aspecto moral, mi forma de ser, mi forma de cómo yo me trataba a mí mismo ya era tan deplorable que necesité buscar ayuda. Y obviamente pues fue venir acá en Alcohólicos Anónimos. Y es por eso que sí, en muchos de los aspectos que Alcohólicos Anónimos mencionan y también pues los miembros de Alcohólicos Anónimos pues brindan su experiencia con respecto a cómo ellos consumieron sus primeros años o cómo fue su vida alcohólica, pues es muy fortalecedor, porque también hay muchos de nosotros que hemos pisado Alcohólicos Anónimos y escuchamos esos testimonios y pues nos dan ganas de quedarnos cada vez más, porque obviamente uno se pone a imaginar y dice, yo no me quiero estar, o yo no quiero perder mis años como esa persona que tiene 60, 70 años, que quizás pasó toda su vida con una carrera alcohólica que jamás pudo parar. Y eso me hizo ahorrarme a mí bastantes años, que eso también pues menciona un poquito eso del libro, que se ahorran muchos jóvenes años de dolor y de sufrimiento pues, con eso del alcoholismo. No sé tú, Roberto, ¿qué me puedes comentar con esto? Yo creo que la identificación en Alcohólicos Anónimos es fundamental, porque hay que mencionar que si bien uno no tiene el mismo fondo, pues tenemos situaciones similares como esa alergia al alcohol, que es ese contacto que tenemos con el alcohol que no podemos parar. En algunos casos, unos tomarán el licor más barato, en otros casos el licor más caro, pero entendiendo que existe nace en nosotros en el primer contacto esa necesidad y esas ganas de beber alcohol compulsivamente, que es lo que es el alcoholismo como tal. A mí me parece, yo estaba leyendo dentro de los últimos párrafos del libro, William, había una frase que a mí me parece súper fuerte, pero que también quisiera saber qué es lo que tú piensas al respecto, ¿no? Dice, la bebida se había convertido en nuestro mejor abogado, y a esto le precede un poco de texto de literatura que dice que el alcohólico como tal es una persona totalmente irracional, que a pesar de que ya le suceden cosas súper fuertes, aún así no se convence de que es alcohólico.
es decir, una persona totalmente loca, ya cae, ya raya en lo que es la locura. Entonces, y ese párrafo inicia diciendo, a los que todavía lo dudaban, les podíamos decir, tal vez no seas alcohólico, ¿por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Entonces, a mi manera de pensar, creo que el alcoholismo como tal, el alcohólico como tal, es una persona que ya no puede ver la realidad y todo el mundo ve que consume, ¿no es cierto? Pero él no se da cuenta, a pesar de todos los problemas. Entonces, quería que tú me expliques qué pasa en un grupo cuando llega una persona y no quiere aceptar. Y ahí me resuena esta frase de, la bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasa con esas personas que no aceptan su alcoholismo? Esto es bastante interesante y es bastante bonito también dentro de Alcohólicos Anónimos, que nosotros no digamos a nadie para que se quede o forme parte de la comunidad, sino que ellos mismos tomen la decisión de si es que quieren pertenecer o no, dependiendo pues de su enfermedad, si es que la tienen o no, principalmente, ¿no? Y esto pues de acá, lo más bonito también de esto es que, bueno, nosotros cuando iniciamos una reunión o cuando viene alguna persona por información, siempre se le menciona siempre se le comparte pues la experiencia, la fortaleza y la esperanza que nosotros tenemos con lo que respecta al alcoholismo, pero también hay una parte en la que prácticamente esa persona se le da una semillita, ¿sí? Y esta semillita, si es que por algún motivos la acepta la persona, pues pueda que comience a practicar el programa y pues se declare miembro y bueno, viene todo el proceso, ¿no? Pero si no, lo que se menciona es que, perfecto, si es que tú no te consideras una persona dentro de la comunidad, está bien, puedes ir a tomarte tus tragos, puedes retirarte sin pasar nada y piensa lo que te hemos dicho, qué es lo que yo pude tener. Y digo, vaya, claro, no, ya cuando uno tiene esta parte, esta semillita dentro y se le queda dentro, uno comienza a recapacitar. Yo, por ejemplo, hoy en día ni siquiera he tenido la necesidad de hacer la prueba, porque ya en mis años de consumo yo traté de dejar de tomar. Decía ya, este mes voy a dejar de tomar, no, yo no lograba ni siquiera los 15 días. Ya mi cuerpo necesitaba tener esta ingesta de alcohol. Y obviamente y muchos de los compañeros o personas que vayan a venir y pues escuchan esto de acá, prácticamente pueda que hagan esa prueba. Y prácticamente pueda que al momento que hagan esa prueba va a ser doloroso y puedan que toquen nuevos fondos. Y esos fondos hagan que nuevamente regresen a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, posiblemente. Esa es una de las cosas que pues prácticamente ayuda a muchas de las personas que puedan tratar su alcoholismo. Sin embargo, pueda que también haya otras personas pues, que prácticamente no pueda que se encuentren dentro de los grupos y pues, su vida sea totalmente diferente. Que es lo que yo he podido pues conocer, entender de recuerdo con esto del alcoholismo y de lo que se comentaba. O sea, o sea, a tu parecer tú me estás comentando que los tiempos de un alcohólico son distintos de otro. O sea, un alcohólico es posible que venga porque ya le amenazaron del trabajo y otro alcohólico puede venir tal vez porque ya está en situación de calle. Entonces, ellos se arriesgan, ¿no sé? Los alcohólicos activos se arriesgan a topar los fondos. ¿Qué me parece que es lo que nos pide la literatura? Que nosotros pasemos un mensaje, pero nosotros no podemos darle haciendo el programa ni darle aceptando a la persona como tal su enfermedad. Es un proceso individual y eso es lo que las personas que acompañan a los alcohólicos tienen que saber, que el único que es responsable de su cura, en este caso, es el alcohólico como tal. Para finalizar, bueno, hemos topado temas bastante interesantes, pero hay unos parrafitos que nos hablan de la vida ingobernable, que también habla de este paso, y solamente quería acotar que la vida ingobernable es que uno no puede gobernar sus emociones, si mucho menos puede gobernar, si discernir entre beber y no beber, ¿cómo peor aún va a discernir sobre sus emociones? Entonces, si uno no puede detenerse en el consumo de alcohol, peor aún va a poder detenerse a pensar sobre la ira, sobre la avaricia, sobre los celos, sobre todas esas emociones desbordadas que son características de un enfermo adicto alcohólico como tal. Entonces, entender que este es el primer paso, los que vienen después, que es el del mejoramiento de nosotros íntegramente. Si es que nosotros no nos detenemos, no aceptamos como tal, pues obviamente el programa no va a empezar y nosotros vamos a tener que topar los fondos que dice la literatura. Entonces, bueno, este ha sido realmente el estudio que nosotros hemos hecho
Estoy muy agradecido con William porque con su experiencia pues nos ha aportado mucho en esto que estamos queriendo hacer de una manera más hablada, más informal, ¿no es cierto? Desmenuzar a manera de una terapia entre dos compañeros, qué es lo que nos dice el paso. Entonces yo estoy muy agradecido contigo, William, por todo tu conocimiento, por tu predisposición y sobre todo por el Comité de Información Pública de Pichincha que nos da esta oportunidad. De igual manera, muchas gracias Roberto, muchas gracias al Comité de Área 3 Pichincha por esta oportunidad de poder pasar el mensaje. Y recuerden, esta enfermedad solo no se puede. Yo solo no pude, necesité de ayuda, en este caso pues de los grupos de Alcohólicos Anónimos para poder ya sobrellevar mi problema del alcoholismo y poder vivir un día a la vez, alegre, feliz, con una vida útil, feliz también,